Bueno, continuamos con una serie de predicaciones basada en la historia de cuatro grandes hombres que fueron llamados los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Estos cuatro hombres, su historia, traen para nosotros principios bíblicos los cuales podemos aplicar. Y en general hemos tomado como una enseñanza: Dios usa para sus propósitos al creyente cuando éste actúa con fe en obediencia a su palabra. La semana pasada ya Orenay empezó esta serie de predicaciones y él nos transmitió el llamado de Dios para que le obedezcamos y para que creamos y confiemos en las promesas de nuestro Señor. Pero antes de entrar en lo que vamos a estar compartiendo hoy, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Sí, Padre amado y celestial, gracias te damos, Señor, por tu provisión, por todo lo que nos has dado hasta hoy, Señor, por tu amor, por tu misericordia y especialmente, Señor, habernos dado la salvación y la vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque tú nos has dejado el legado de tu palabra escrita, en la cual, Señor, dejas instrucciones para nuestra vida, para nuestro diario vivir, en el cual, si las obedecemos, Señor, nuestra vida será de gozo, a pesar de que estemos en las adversidades. Gracias por ellas, Señor, y te pedimos pues que siempre podamos aplicarlas y que estemos dispuestos a día a conocer más de ellas y poder obedecerte, Señor. En tu nombre, Señor, oramos y te damos las gracias. Amén. Bueno, vemos aquí esta imagen. ¿Qué se supone que se refleja al fondo de esta imagen? ¿Cómo? Estrellas, ¿sí? ¿Están de acuerdo todos? ¿Son estrellas? Bueno, hay un premio para el que logre acertar cuántas estrellas hay ahí. ¿Cuántas hay? Muchas, dice Orenay. ¿Están de acuerdo con Orenay? Oye, yo traía un premio para el que adivinara, pero como que adivinaran todas, ¿no? Bueno, sí, son incontables las estrellas que están ahí. Si quieren saber la respuesta, yo tampoco la sé. Son muchas, son numerosas las cantidades de estrellas. Y lo que está relacionado con esta cantidad de estrellas es parte de lo que vamos a estar hablando hoy, y es la promesa de Dios al pueblo, a Abraham, con relación a su descendencia, que su descendencia iba a ser inmensamente grande, incontable, como también son incontables las estrellas. Y hoy vamos a estar viendo en Génesis 15, titulado Cree a Dios y te bendecirá. Si creemos en Dios, Él nos va a bendecir. La enseñanza que vamos a compartir hoy dice: el que cree a Dios será justificado de sus pecados, recibiendo de Dios mismo la garantía del cumplimiento de sus promesas. Dios mismo nos garantiza las promesas que nos ha hecho a nosotros como creyentes. Y el capítulo que vamos a estar viendo hoy es el capítulo 15, y este capítulo empieza después de esto. ¿Después de qué? La respuesta está en el capítulo 14, donde se nos dice que había una guerra entre 5 naciones y otras 4 naciones, y en esas 4 naciones estaba el pueblo de Sodoma, donde vivía Lot, que era el sobrino de Abraham. Sodoma fue dominado por estos cinco reinos. Se llevaron todo lo que tenían, se llevaron todo el botín, se llevaron a las personas como esclavos, incluso a Lot, el sobrino de Abraham. Abraham sale dispuesto a rescatarlo, y asombrosamente y maravillosamente puede dominar o puede atacar a estas 5 naciones y vencerlas. Pero sabemos que solamente Dios pudo haber hecho esto. Y lo vemos ratificado cuando el rey de Salem y sacerdote de Dios, un sacerdote de Dios confirma la palabra de Dios, dice que gracias al Dios Altísimo que te permitió a ti tener tus enemigos, darte tus enemigos en tus manos, que lograras vencerlos, que pudieras
conquistar nuevamente y poder dominar esos 5 reinos. Vamos a ver más adelante también la cantidad de personas que Abraham, sí, había enfrentado a estos 5 reinos, a estos 5 ejércitos. Se calcula que cada ejército de un reino debe tener más de 20,000 soldados. Y Abraham había atacado a estos 5 reinos, que serían más de 100,000 soldados, con solo 318 hombres. Y vemos que es increíble, que es maravilloso, que fue el poder de Dios que pudo actuar en la vida en esta acción. Fue respaldado por Dios, logró obtener la victoria. Pero viendo el capítulo 15, podemos pensar que Abraham pensó en que, oye, pude vencer a estos reyes, pero posiblemente he hecho algo mal porque esos reinos se van a poner nuevamente en contra mí. Hubo como una duda, hubo como timidez de parte de Abraham. A nosotros también nos ha pasado, y creo que a ustedes también, a veces cuando enfrentamos situaciones difíciles, por lo menos confrontar a un hermano o una persona que está en pecado, y aunque sabemos que lo está haciendo, después de que hemos acudido a esa persona, dice, uy, lo que hice, esa persona se va a poner en mi contra, mejor no lo hubiese hecho. O también a veces cuando ofrendamos, tenemos la convicción y el deseo de ofrendar, pero después que ofrendamos decimos, oye, si no hubiese ofrendado, a lo mejor hubiese gastado el dinero en esta cosa, en esto, hubiese pagado una deuda. Pero así como Abraham, también nosotros recibimos el respaldo de Dios cuando hacemos las cosas bien. Y Dios nos motiva por medio de su palabra para que hagamos lo que Él quiere que realmente hagamos. Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios, actuamos con fe. Sabemos que estamos haciendo lo correcto, pero a veces también, aún con todo eso, dudamos. Y en esa situación era la que estaba Abraham en este momento. Pero veamos las palabras que le dice Dios a Abraham en una visión. Y dice así, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y heredero de mis bienes? ¿Será Eleazar de Damasco? No. ¿Para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eleazar de Damasco? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Me fascinan estas primeras palabras que el Señor le da a Abraham en el texto que estamos compartiendo hoy. Le dice, no temas, Abraham. Abraham, no tengas miedo. También le dice, no necesitas construir ciudades, no necesitas construir muros, porque yo soy tu escudo. Yo seré que te defienda si esos ejércitos y si esos reinos vienen contra ti. Y termina diciéndole, tu galardón será grande. Tu galardón será inmensamente grande. Abraham había rechazado el botín que le había ofrecido, porque el rey de Salem le ofreció de Sodoma, le ofreció a Abraham que se quedara con el botín y solo entregara las personas. Entonces Abraham no quiso, porque ahí demostró que él dependía totalmente de Dios. No quiso recibir ese botín para que después este rey no dijera que había enriquecido a Abraham. Y él lo que quiso fue darle toda la gloria a nuestro Señor. Vemos que Abraham, a pesar de
del ofrecimiento, no quiso recibirlo, pero Dios le asegura que por su fe y por su accionar recibirá un inmenso galardón. Ese galardón que recibiremos todos los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y en ese momento Abraham está lleno de fe. Dios le dice que no tenga miedo, le promete que lo va a defender, que va a ser su escudo. Le dice que va a tener un inmenso galardón. Pero no le dice al Señor, dame mi premio, dame lo que me toca. Sino Abraham está pensando en el futuro, en lo que no está pensando en el ahora ni en ese momento, sino está pensando en el futuro, en esa promesa que el Señor le había dado de su descendencia. Y Abraham dice, pero ¿cómo voy a tener una gran descendencia si aún no tengo hijos? Señor, tú no me has dado hijos. Y el Señor le responde, no heredará tu esclavo, sino será tu hijo quien verdaderamente herede todo lo que yo te he ofrecido. Quien herede tus propiedades y también quien formará parte de esa inmensa descendencia que yo te he prometido tendrás. Y así como su nombre significaba padre, nos lo dijo Orenay la semana pasada, esto se va a hacer realidad, aunque Sara fuera estéril y aunque Abraham siga siendo anciano, esto Dios lo va a hacer una realidad. Después vemos que Dios lo lleva afuera y le muestra las estrellas y le dice, cuéntalas si puedes contarlas. Y así de inmensa va a ser tu descendencia. También a la vez le recuerda la promesa que le había hecho, que vimos la semana pasada en Génesis 12, que también Orenay nos comentó. Dice que haré de ti una gran nación, bendeciré tu nombre. Y continuando más adelante, al final del versículo 3 dice, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Recuerdan esto? ¿No lo recuerdan? Pues son los versículos para memorizar esta semana. Así que tienen que ir aprendiéndose. Abraham había recibido esta promesa y está claro que para poder recibir esta promesa, esto implicaba tener un hijo. Abraham no lo tenía. Y necesitaba tener la seguridad de eso. Pero Dios se lo confirma a través de esta ilustración. Así de grande va a ser tu descendencia. ¿Sabes qué? Abraham le creyó al Señor. Fue una demostración inmensa de la fe de Abraham. Le creyó al Señor y ¿sabes qué? El Señor lo reconoció a él como justo. Por su fe, Dios le reconoció y lo hizo justo. ¡Qué increíble! Bueno, es creíble. Lo que quiero decir es que es maravilloso y es grandioso la inmensa fe que demostró Abraham. Y esta es una acción verdadera. Y vemos que la palabra, el texto que estamos leyendo y la palabra de Dios dice que él creyó a Dios. No dice que creyó en Dios, porque muchos creen en Dios. Dice Santiago que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero ¿saben qué? Siguen siendo demonios, porque solamente han creído en Dios. Lo verdaderamente relevante es creer a Dios, creer en su palabra, creer en sus promesas. Creer en Dios solamente significa, bueno, Dios existe. Creer solamente que Dios existe. Pero si le creemos a Dios es tener la certeza de que la palabra de Dios es la verdad. Creerle a Dios es obedecerle, es cumplir con su palabra, es estar constantemente nutriéndose de la palabra de Dios. Eso es realmente lo que corresponde, lo que es creerle a Dios. Y no es simplemente aceptar que Dios existe. Abraham no lo sabe, pero ustedes y yo sí lo sabemos, que esa promesa se cumplirá y se cumplió. Pero él, sin haberlo visto, ya creyó en Dios. Su fe le llevó a creerle a Dios. Y el Señor lo reconoce como justo. Igualmente, esto sucede cuando creemos en Dios,
en la promesa que Él hizo en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando Cristo fue enviado por el Señor a morir por nuestros pecados, y sabemos que Él está haciendo una casa, un lugar para que nosotros estemos con Él por la eternidad. Y sabemos y confiamos en que esas promesas serán realidad. También cuando creemos en Dios, Él quita nuestros pecados y nos ve como justos. Pero si nosotros estamos en un tribunal y delante del juez declaramos que somos culpables o reconocemos que somos culpables, ¿no merecemos el castigo? ¿O somos librados del castigo? No, ¿verdad? Seguimos siendo culpables. Alguien tiene que pagar por ese castigo. Y Dios, en su inmensa misericordia, hizo algo para que este castigo se llevara a cabo y envió a su Hijo Jesucristo, para que Él pagara el precio de tus pecados, los de Abraham y los míos. Y para que todo lo que nosotros hemos hecho antes, que no sea agradable a Dios, al confesar a Dios y creerle a Dios, nuestros pecados han sido tomados como justicia. Él nos ve como justos. Delante de Dios somos justos. No dejamos de ser culpables, pero sí somos justos delante de Dios. Pero justo habla de alguien que no ha hecho nada malo en toda su vida, que todo ha sido perfecto, ¿no? Pero si miramos a Abraham, Abraham pecó, ¿no? Vimos la semana pasada que mintió cuando dijo que su esposa era su hermana. Y a lo largo de la historia de Abraham vemos que él desobedece en varias ocasiones a Dios, pero él le creyó al Señor. Y el Señor se lo tomó como justo, porque su fe creciente y verdadera le llevó a que Dios lo tomara como justo. Y hemos visto que Abraham creyó antes de que Dios hiciera y cumpliera su promesa. Creyó al Señor y el Señor, hemos visto y dicho que lo reconoció como justo. Y aún nosotros, siendo pecadores, y aunque nosotros hagamos cosas que desagradan a Dios, si le creemos a Dios y confesamos nuestros pecados, Él nos verá como justos. Sigue el texto de hoy. Bueno, la enseñanza, el principio para esta parte que hemos visto de los versículos de 1 a 6 dice que el verdadero creyente, aún en las adversidades, cree a Dios siendo justificado por su fe. Vamos a seguir leyendo el texto y dice así. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Y el Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra, pero a las aves no las partió. Las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham
y le dijo las naciones que le iban a pertenecer a su descendencia, los amorreos. Esta segunda sección que hemos visto, o segunda parte del texto, dice, trae para nuestra vida cristiana que el verdadero creyente recibe de Dios mismo la garantía del cumplimiento de sus promesas. Dios le dice a Abraham, yo soy el Señor, yo fui quien te saqué de Ur de los Caldeos, yo fui quien te saqué de esa idolatría donde te encontraba, donde todo era malo, donde todo era contrario a mi voluntad. Te saqué de ahí para que creyeras en mí. Abraham demostró su fe en el Señor. Pero vemos que después que ha preguntado al Señor, tenía cierta duda con relación a su hijo. Y el Señor le asegura que sí va a tener un hijo. Vemos que Abraham le cree al Señor, cree lo que el Señor le ha dicho. Pero aquí está otra vez demostrando duda, porque dice, ¿cómo sabré yo que voy a heredar esa tierra? ¿Cómo sabré yo que voy a poseer esa tierra? Y como les dije antes, es muy interesante porque vemos la diferencia, ¿no? Y para mí no es nada extraño, porque igualmente todos nosotros, aunque hemos creído en todas las promesas de Dios, a veces dudamos. Y Abraham era un hombre común y corriente, aunque demostró mucho fe delante del Señor, pero también era un hombre común y corriente y también tuvo sus dudas, como hemos visto, también ha pecado. Y Abraham se encontraba en esa situación, estaba viviendo en esta duda. Es como si Abraham le estuviera diciendo, bueno, ¿dónde está el título de propiedad de que estas tierras me pertenecen a mí? Y es cuando el Señor le dice, tráeme estos animales que vemos ahí, el carnero, el cordero, las tórtolas. Y para ti y para mí esto puede ser extraño, pero vemos que para Abraham no lo es, porque él inmediatamente trae los animales y sabe qué es lo que va a hacer con ellos. Esta era la forma o la manera en que en aquella época se firmaban los pactos. Si fuera en estos tiempos, es como si Dios le hubiese dicho a Abraham, tráete un abogado o un notario que vamos a hacer un contrato. Y este contrato va a quedar notariado. Y vemos que normalmente se colocaban los pedazos de los animales uno frente a otro. Pueden ver todos ahí la imagen. Sí. Se colocaban uno frente a otro para que derramaran la sangre. Y después las personas que estaban haciendo el pacto pasaban en medio de los animales sobre la sangre en señal de que iban a cumplir el pacto ambos. Y si alguno de ellos no llegaba a cumplirlo, que le sucediera lo mismo que le ha sucedido a estos animales. Iban a ser descuartizados y partidos. Abraham está entrando en un verdadero pacto con el Señor. Pero las aves de rapiña vienen a comerse la carne. Y podemos entender en esta parte que se trata del enemigo, que se trata de Satanás, que como bien sabemos siempre quiere interferir en los planes de Dios. Y Abraham trata de sacarlo porque él quiere cumplir este pacto con el Señor. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador? Cuando dice que las aves recogen las semillas. Después más adelante el Señor explica el texto y dice que estas aves son Satanás que se llevan las semillas. En este caso es Satanás que quiere evitar el trato del Señor con Abraham. Pero vemos que después de esto Abraham cae en un profundo sueño. Yo creo que para mí que es una pesadilla porque ve al pueblo a su descendencia, al pueblo israelita, sufriendo por 400 años, dice la palabra. Pero el Señor lo anima diciéndole que Él va a juzgar a esta nación. Sabemos que es Egipto. Y
y sus hijos, su descendencia de Abraham, van a salir ricos. Y sí es cierto, porque esa promesa también se cumplió cuando todos los habitantes de Egipto dieron todas sus pertenencias a los israelitas, a los judíos, especialmente el oro. Y vemos que quizás Abraham se pudo haber preguntado, ¿por qué va a pasar mi pueblo, mi descendencia, por esta desgracia? ¿Por qué va a sufrir durante 400 años? Y Dios le responde, porque aún no ha llegado a la total iniquidad del pueblo de los amorreos. ¿Y qué tiene que ver esto con Israel? Los amorreos eran una nación que a gran manera representaban a Canaán. Y sabemos que Canaán era el territorio que Dios, o pertenece al territorio que Dios ha ofrecido a la descendencia de Abraham. Quizás Dios estaba esperando que estos amorreos se arrepintieran de todos sus pecados porque eran dominantes, no obedecían la palabra de Dios, adoraban falsos dioses, estaban corrompidos. Y quizás Dios estaba esperando que ellos se arrepintieran para no quitarles esa parte que les correspondía a ellos de la tierra. Quizás pudo haber sido por eso. Pero lo increíble es que Dios esperó 400 años para que ellos se arrepintieran y nunca lo hicieron. De hecho, Dios dio ese territorio que les correspondía a ellos, se los dio a la descendencia de Abraham. Dios les dio la oportunidad, les dio la ocasión para que ellos se pudieran arrepentir de sus maldades. Y vemos que este pueblo, lo vemos a lo largo de la historia, realmente no se arrepiente. Y vemos que después de esta pesadilla, de esto por lo que estaba pasando Abraham, ver a su pueblo sufrir, vemos algo increíble y maravilloso. Dios, representado simbólicamente por un horno y por una antorcha de fuego, pasa por el medio de los animales. Habíamos dicho que los que realizan este pacto, en estos tiempos, cuando los que hacen un pacto, pasaban ambos por el medio de los animales. Y en este caso vemos que solamente es Dios el que pasa. Y vemos en varios textos bíblicos, vemos que Dios se representa como el fuego. Lo vemos en la zarza ardiente cuando Él habla a Moisés. También lo vemos como una columna de fuego cuando Él dirige el camino por la noche al pueblo israelita. Y en este caso es Dios quien está pasando por el medio de estos animales. Dios es el único que hace el pacto. Abraham no pasa por medio de estos animales. Y vemos que es Dios el que realmente confirma y corrobora este pacto. Es un pacto unilateral, donde solamente una persona es la que se compromete a cumplir con ese contrato, con ese pacto, el cual han realizado. Y entonces el pacto no depende de Abraham. Abraham puede fallar, puede hacer lo que quiera, pero ese pacto se va a cumplir absolutamente como el Señor lo había dicho. Pero si fallara Dios, ¿puede fallar Dios? Nunca. El Señor nunca va a fallar. Y así que Él es fiel, como dice su palabra, en cumplir todas sus promesas. Esto me recuerda el sacrificio nuevamente de Cristo en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó por nuestro pecado. ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué hay en la cruz del Calvario que demuestre que nosotros estuvimos ahí? ¿Hay algo en la cruz del Calvario que te pertenezca a ti? Nada. Bueno, sí, nuestros pecados que fueron cargados por nuestro Señor Jesucristo. Pero si lo vemos bien y nos daremos cuenta que realmente no hicimos nada. Lo único que tenemos que hacer es creerle al Señor, creerle a Dios. Y sabemos que nuestra fe será contada por justicia.
Si le creemos a Dios, Él perdonará nuestros pecados. Si le creemos y confesamos, Él nos perdonará y nos verá como justos, así como lo hizo con Abraham. Y esto se basa en un pacto unilateral. Solamente Dios es el que actúa y el que cumple los estatutos y las conveniencias que se han puesto en este contrato. Nosotros somos malos para hacer pactos. Debemos reconocerlo. Y estoy seguramente que a muchos de ustedes les pudo haber pasado, me ha pasado a mí, que he dicho al Señor, Señor, te prometo que a partir de este momento no voy a hacer esto malo que he hecho. Pero a los 5 minutos lo estoy haciendo nuevamente. Y así sucede con Abraham y con todos los héroes que encontramos en la Biblia. Porque ellos no son superhéroes, son seres humanos como tú y como yo, que también caen en la duda, en el cometer pecado. Pero gracias a que Dios nos ve, cuando creemos a Él, cuando le creemos a Él, Dios nos ve como justos. Dice la palabra que el que confiesa sus pecados, Dios nos hace justos y nos perdona nuestros pecados y también nos limpiará. Por eso, como creyentes, nosotros siempre debemos recordar el que cree a Dios será justificado de sus pecados, recibiendo de Dios mismo la garantía del cumplimiento de sus promesas. Ahora vamos a reflexionar en base a lo que hemos visto en el texto de hoy. Y dice, para creyentes, los que han creído a Dios, persevera en tu fe a Dios como un estilo de vida. Como creyente, como una persona que le ha creído a Dios y que ha creído en el sacrificio de Cristo, nosotros debemos día a día vivir esa experiencia. Debemos día a día creerle a Dios. Debemos día a día obedecerle. No pensar en que ya una vez lo hicimos y nos olvidamos de su palabra y del Evangelio. Debemos día tras día vivir el Evangelio de Jesucristo por medio de obedecer su palabra, por medio de creerle a Él y darle gracias a Dios todos los días, porque Él es fiel. Él sí es verdaderamente fiel. Y tenemos también, para los que no han creído a Dios, no es suficiente con creer en Dios. Posiblemente estás aquí hoy en medio de nosotros y damos gracias a Dios porque estás oyendo de su palabra. Te relacionas bien con nosotros, te sientes bien con nosotros. Lees la Biblia, acudes a nuestras actividades, vas a las reuniones de los grupos de compañerismo, vas a las reuniones de jóvenes, pero no le has creído a Dios. Quiero decirte que ser un verdadero cristiano no es solamente venir a la iglesia y a estas actividades. Tienes que creer verdaderamente a Dios para que su justicia se haga en ti, para que Él tus pecados los vea, los perdone y te vea verdaderamente como justo. Hace un par de días estuve hablando con una persona que me dice, yo creo en Dios, pero todas las religiones llevan al mismo lugar. Yo le dije, sí, es verdad, todas las religiones llevan al mismo lugar, a la muerte. Porque Cristo no es una religión. Cristo es una relación personal con Él, donde Él sí puede perdonar tus pecados y darte salvación y vida eterna. Amén. Sí, Dios y Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, que día tras día, Señor, nos la trae para que podamos, Señor, hacer tu voluntad y vivir en sana paz aún en medio de todas las adversidades, Señor.
Ayúdanos, danos fortaleza para buscar siempre en ella tu voluntad para nuestras vidas y que seas tú el que nos guíe por medio de tu Espíritu Santo. Señor, damos gracias porque tú has perdonado nuestros pecados y aún cuando somos culpables por ellos, Señor, tú nos ves como justos cuando te hemos reconocido a ti como Señor y Salvador de nuestras vidas y como el único que puede darnos la salvación y la vida eterna. En tu nombre, Señor, oramos dándote las gracias por todo. Amén.